Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias, en este lunes 25 de mayo de 2026. Vamos con las noticias de las 8, con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana con una serie de datos que publica El Español sobre lo que opinan los españoles del gobierno de Pedro Sánchez. Una encuesta de Sociométrica señala que el 74% de los españoles, incluida por primera vez una mayoría de votantes del PSOE, casi el 50%, reclama a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha sido determinante en este cambio de opinión. El sondeo refleja un fuerte aumento del desgaste del gobierno de Pedro Sánchez y también del PSOE, marcado por escándalos judiciales como el caso Koldo y las últimas noticias relacionadas con la presunta corrupción de José Luis Rodríguez Zapatero. La pérdida de apoyos parlamentarios que está bloqueando su gobierno sin presupuestos hace que crezca el descontento y que 7 de cada 10 españoles reclame elecciones urgentemente. Bueno, 3 de cada 4 españoles piden elecciones ya. Y 1 de cada 2 votantes socialistas también. Analicemos por separado. Que 3 de cada 4 españoles, según Sociométrica para el periódico El Español, pidan elecciones, pues es bastante lógico. Pero quiere decir que hay 1 de cada 4 que no las pide. ¿Y quiénes son ese 1 de cada 4, ese 25% de españoles que no quiere elecciones? Pues bueno, más o menos la mitad de los electores socialistas, es decir, en torno a un 12,5%, y luego el otro 12,5% pues son los electores situados a la izquierda, de la extrema izquierda representada por el Partido Socialista y toda la patulea nacionalista, separatista. Pues hombre, la verdad es que cada vez son más minoritarios los de ese reducto hooligan. En todas las sociedades va a haber reductos hooligan. Siempre va a haber gente que defienda a Pedro Sánchez, incluso aunque Pedro Sánchez mañana tirara una bomba nuclear en Albacete. Saldría alguien a justificarlo. Incluso aunque le pillaran a Pedro Sánchez picando con un martillo pilón en la bóveda acorazada del Banco de España para llevarse el poco oro que hayan dejado los socialistas, habría gente que justificaría a Pedro Sánchez. Hooligans siempre los hay. Lo importante es que estén, pues en fin, controladitos, que sean pocos. Siempre va a haber gente, por ejemplo, pues que piense que Elvis Presley está vivo todavía. Bueno, es inevitable. Lo preocupante es que haya un 90% de personas en la sociedad que lo opinen. Pero si hay un pequeño reducto que tiene ese tipo de creencias, pues no es preocupante, es natural. Piraos los hay en todos sitios. Y gente que apoya a partidos lamentables, pues también los hay en todos sitios. A mí me parece que si el reducto friki hooligan del Partido Socialista y el resto de la extrema izquierda y separatismo se queda en un 25%, pues oiga, ni tan mal. En cuanto a esa mitad de electores socialistas que sí que apoyan la convocatoria de elecciones, pues hombre, son la demostración de que todo el mundo tiene su límite de resistencia. No todos los hooligans van a poder ser convencidos, pero hay muchos votantes del Partido Socialista que no son hooligans. Hay gente, pues bueno, que por el motivo X, por el motivo Y, por razones históricas, por razones sentimentales, por razones de que yo qué sé, militaban en el partido hace tiempo y les da penilla,
pues siguen aún, o seguían aún a fecha de hoy, votando al Partido Socialista. Bueno, habrá gente que se desengañe y deje de votarle y pase a la abstención. Hay otros dentro de esa mitad de socialistas que quieren ya elecciones, que son socialistas a machamartillo, pero lo que perciben es que Sánchez les lleva al desastre. Y entonces, por fidelidad al partido, dicen, hay que quitar a este tío ya, porque va a hacer que desaparezcamos. En el resto de Europa, el socialismo va camino de la extraparlamentarización, hasta en Alemania. Bueno, pues aquí pasará lo mismo, especialmente teniendo un Sánchez en la Moncloa. Es posible que algunos de esos socialistas que comienzan a pedir elecciones, pues realmente tampoco estén demasiado preocupados por España. Estoy dispuesto a concederlo, porque si han aguantado hasta ahora lo que han aguantado, permitiendo a Sánchez pactar hasta con los asesinos de socialistas para mantenerse en el poder, pues quiere decir que tienen unas tragaderas así de enormes. Pero aunque no les importe España, pues sí que les importa su partido o los chollos de los que están disfrutando, y Sánchez se está convirtiendo en un riesgo para su propio partido. Yo intuyo que lo va a tener difícil para aguantar. Creo que Sánchez tratará de aguantar como sea hasta 2027, pero cada vez lo tiene más complicado, por la sencilla razón de que cuanto más tiempo pase, más hundido va a dejar al Partido Socialista. Con lo cual, más crece la preocupación dentro del PSOE de aquellos que, si no por España, sí para conservar sus silloncitos y para preservar el partido, pues están cada día más hasta las narices. En fin, lo dicho, 3 de cada 4 españoles, incluyendo un 48% de socialistas, reclaman ya elecciones según Sociométrica. Con respecto a la trama Zapatero, la verdad es que los 2 informes de la UDEF son demoledores, sobre todo porque se ve en las conversaciones la catadura moral de Zapatero y de los personajes que pululaban a su alrededor. Y se ve también que muy posiblemente asistamos a muchas otras imputaciones en relación con el caso Zapatero. Escuchen. Les seguimos hablando de los 2 informes de la UDEF remitidos a la Audiencia Nacional que sitúan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como una figura central en la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que dieron 53 millones de euros públicos. Su nombre aparece hasta 210 veces en los informes. Según se desvela en una serie de mensajes publicados por El Español, desde Plus Ultra se reían de las presiones que ejercían sobre el ICO, la SEPI y distintos ministerios, y consideraban a Zapatero una palanca clave de influencia, llegando a bromear con que mandaba en Venezuela, mientras que hipócritamente presumía de que él mismo iba a vigilar la limpieza de las elecciones. Y no solo eso, la cuenta bancaria en Miami, desde la que se habrían canalizado los pagos vinculados al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, figura a nombre de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Los 2 informes de la UDEF describen una estructura offshore gestionada por el empresario Julio Martínez, amigo personal del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, son muchísimos los datos concretos que hay en los informes de la UDEF, datos sobre cómo la trama hubo un fondo para influir en fiscales, policías, jueces, ya hemos hablado de eso en la primera hora del programa. Existen también referencias a un posible pago a la persona que en la SEPI decidía sobre el fondo de rescate a empresas. De hecho, hay una referencia a un pago de 10.000 euros. No es una demostración. Yo puedo escribir mañana un WhatsApp diciendo que le he dado a doña Carmen Carbonell 20.000 euros de dinero negro, y eso no tiene por qué ser cierto.
Pero claro, teniendo en cuenta que asistimos a un rescate que era completamente inexplicable, pues esa referencia a un presunto pago a uno de los responsables de la SEPI, pues hombre, adquiere relevancia. Pero lo peor son la manera en que esta gentuza hablaba de Venezuela. En referencia a uno de los viajes que iba a hacer Zapatero a Venezuela, se intercambian mensajes. Pues va Zapatero para allá, dice que va a vigilar la limpieza de las elecciones. ¡Ja, ja, ja, ja! Y se descojonan de la risa. Se ríen del sufrimiento de un pueblo que ha visto como 8 millones de personas tenían que irse al exilio huyendo de la opresión y la miseria. Se parten de la risa hablando de las elecciones convocadas por ese dictador fraudulento llamado Maduro. Se parten de la risa hablando de ese régimen especializado en la tortura y el asesinato extrajudicial. Se lo tomaban a coña. Dice que va a vigilar la limpieza de las elecciones venezolanas. Mientras con él hacían negocios. Y hacen referencias como que Zapatero manda mucho allí, en Venezuela. Bueno, la verdad es que son tantas las aristas del caso, son tantos los datos dados por la UDEF, pues que les recomiendo que entren ustedes en mi timeline de Twitter y busquen un hilo que retuiteé, me parece que fue anteayer, donde una cuenta que se llama El Disputado pues hace un análisis de ambos informes de la UDEF, el descriptivo y el cronológico, y la verdad es que como resumen de lo que contienen los informes policiales sobre la trama, pues está muy bien, porque pone de manifiesto toda la panoplia argumental en la que luego ha basado el juez su auto. Sobre todo es interesante el asunto de las conexiones que van saliendo. Sabemos, por ejemplo, por los datos que se han publicado este fin de semana, pues que entre Zapatero y sus hijas se embolsaron más de 4 millones de euros. Sabemos que los pagos venían no solo por parte de lo del rescate de Plus Ultra, sino también desde Venezuela y desde otras empresas. Ya ha salido el nombre de Pepiño Blanco a la palestra, el lobby acento, donde están juntitos el PP y el PSOE, Pepiño Blanco, Alfonso Alonso. También resulta que una empresa relacionada con Pepiño pagaba a las hijas de Zapatero. A las hijas de Zapatero también les pagaba un medio de comunicación como el plural.com. Resulta que cobraban de muchos sitios. Y claro, pues habrá que profundizar en el tema de las triangulaciones. Es decir, esos que pagaban, ¿por qué otro lado estaban cobrando? Porque aquí nadie regala nada, ya nos entendemos, ¿verdad? Y empiezan a salir a la palestra nombres pues relacionados con algunas empresas del IBEX. Vamos, Zapatero, en fin, se movía como pez en el agua en las altas instancias del empresariado de este país. Ese empresariado a quien su país le importa un soberano bledo y solo miran la cuenta de resultados, y por supuesto pues si tienen que pagar a un Zapatero le pagarán, esperando por otro lado pues cobrar de alguna manera. Muy interesante el artículo que ha publicado Jesús Cacho en Voz Populi este domingo. Les recomiendo que lo lean porque apunta a muchas de esas conexiones
empresariales, si es que se puede calificar como empresarios a los políticos empotrados en empresas del IBEX. Bueno, vamos un poquito con información internacional, porque la verdad es que lo del Reino Unido es fascinante, el cómo está evolucionando a toda velocidad el panorama político. Y yo creo que es bueno que nos fijemos en ello, porque anticipa cosas que aquí pueden llegar a pasar. Y sobre todo, retrata lo que es el comportamiento de los políticos enfrentados a un electorado que está virando a toda velocidad. Resulta que ahora Nigel Farage, que es el presidente o el líder de Reform UK, el partido soberanista inglés, pues ha cargado ayer contra Elon Musk. Y ahora les explicamos por qué. Tal y como les estamos contando, hablamos ahora de Reino Unido, porque Nigel Farage, el líder de Reform UK, ha acusado a Elon Musk de favorecer al Partido Laborista indirectamente al respaldar a Restore Britain, el partido del diputado Rupert Love, que es el rival de Reform UK en la elección parcial de Mayfair. Nigel Farage considera que Elon Musk está dividiendo el voto de la derecha, ya que ha mostrado su apoyo a Restore Britain en la red social X. Tanto Nigel Farage como Rupert Love están lógicamente muy interesados en el respaldo del magnate de las tecnológicas debido a su influencia en redes sociales. Sin embargo, este respaldo público al partido del diputado Rupert Love realmente consideran que beneficia directamente al laborista Andy Burnham, quien, según las encuestas, lidera la intención de voto con un margen bastante estrecho. Bueno, les explico. Ya saben ustedes que en estos momentos hay una operación dentro del propio Partido Laborista, el equivalente al Partido Socialista aquí, para cargarse a Keir Starmer, al Pedro Sánchez inglés. Esa operación, pues resulta que tropieza con una dificultad, que son las peleas internas entre los laboristas críticos con Keir Starmer. Ya lo comenté el otro día, hay laboristas pues que son simplemente descerebrados, otros muy descerebrados y otros extremadamente descerebrados. Entonces, hay un candidato del sector simplemente descerebrado que quiere desbancar a Starmer, pero los muy descerebrados pues les parece demasiado moderado. Así que quieren que otro tío que se llama Burnham opte para desbancar a Starmer. Problema, pues que no es diputado, perdió su escaño en una elección reciente y entonces no puede optar a desbancar a Starmer, con lo cual han ideado la siguiente jugada: dimite un diputado laborista en una circunscripción cualquiera y este señor, el extremadamente descerebrado que quieren poner como candidato para sustituir a Starmer, pues va a presentarse a la elección parcial que hay para cubrir ese escaño vacío, en la esperanza de ganarla, volver a ser diputado y entonces ya sí poder disputarle a Starmer el liderazgo con todas las de la ley. Problema, pues que ahí lo mismo es elegido diputado o lo mismo no, porque las encuestas daban que quien gana ahí es Reform UK, que es no el Vox británico, porque hay muchísimas diferencias con el Vox español, pero sí el que ocupa un poco el puesto, el nicho de Vox allí, y que en estos momentos lidera las encuestas a nivel general. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que Reform UK, este partido soberanista dirigido por Nigel Farage, es un partido un poco blandito en algunas cuestiones, especialmente en el tema migratorio. Son muy de no queremos nada con la Unión Europea, queremos que se decida todo aquí en el Reino Unido, que queremos acabar con mucho de lo que es el despilfarro estatal, pero en el tema de la inmigración procuran ser un poco ambiguos,
porque se están comiendo al Partido Conservador, el PP de allí. Y entonces, con esa ambigüedad, pues han crecido hacia el centro. ¿Y qué ha pasado? Pues que les ha salido a su derecha otro partido, que es Restore UK, de otro diputado que se llama Lowe, y ese partido ya sí que es un partido fuertemente anti-inmigración. Y entonces Elon Musk está apoyando en las redes a este otro partido, con lo cual es por lo que se ha producido esa carga de Nigel Farage contra Elon Musk. Y va a estar interesante porque, tal como está el panorama en el Reino Unido, resulta que allí lo que era el PP, el Partido Conservador Británico, partido histórico, está desapareciendo. Se lo está comiendo Reform UK. Y por otro lado, parte del electorado de Reform UK se está pasando a Restore UK porque Reform UK, el partido de Nigel Farage, no es suficientemente claro en materia de prioridad nacional. Así que estamos en una situación en el Reino Unido donde está estallando todo, donde el Partido Conservador, es decir, el PP de allí, pues va camino de la extraparlamentarización, y el Partido Laborista lo mismo va camino del estallido, si no también de la extraparlamentarización. Y está creciendo a la derecha del todo otro nuevo partido, pues que le va a disputar la primacía a Nigel Farage. Por eso está tan enfadado con Elon Musk. Y terminamos brevemente pues con una noticia que, bueno, realmente pues tampoco es tan noticia, porque producirse aún no se ha producido. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias contándoles que Estados Unidos e Irán siguen negociando un posible acuerdo para reabrir parcialmente el estrecho de Hormuz, a partir del cual puedan discutir el fin de la guerra. Las conversaciones se centran ahora en garantizar el tránsito marítimo por Hormuz, mientras que la cuestión del programa nuclear iraní quedaría en principio aplazada para una segunda fase. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha reconocido que el programa nuclear iraní requerirá negociaciones muy serias durante al menos 60 días. Las filtraciones publicadas por medios de comunicación estadounidenses e iraníes apuntan a una tregua temporal, una recuperación gradual del tráfico marítimo y una relajación parcial de las sanciones sobre el petróleo iraní. Bueno, en estos momentos estamos en un juego donde tanto o más que el acuerdo en sí importa el cómo se venda ese acuerdo. Básicamente el problema está en algo muy sencillo. Irán tiene que renunciar a tener nunca armas nucleares, lo cual incluye entregar todo el uranio refinado con el que cuentan para que Estados Unidos se lo lleve del país. Y ese es el escollo. Pero eso tiene un problema fundamental, que es la venta del acuerdo. Si Estados Unidos no arranca de Irán ese compromiso, pues hombre, Trump queda a la altura del betún ante la gente, ante los americanos, también ante el gobierno israelí y ante todo el mundo, porque se viviría como un fracaso. Para eso te movilizas, para al final no arrancar de Irán el acuerdo de desnuclearización. Pero es que si se incluye en el acuerdo eso, quien lo mismo no sale vivo son los negociadores iraníes, porque el sector más ultramontano de la Guardia Revolucionaria iraní y los clérigos iraníes no quieren de ninguna manera ceder en ese punto. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, pues ahora le están dando vueltas a cómo llegar a un acuerdo del cual puedan salir indemnes ambas partes. Es decir, que Trump pueda vender que ha vencido y los iraníes puedan vender que no han sido derrotados. Lo cual, pues es muy complicadito. Pero bueno, para eso pagamos a los diplomáticos, para que encuentren la solución. En cualquier caso, pues Trump dice que se va a tomar todo el tiempo del mundo
El tiempo juega en contra de Irán, que es quien en estos momentos no puede ingresar un solo euro, y por tanto, pues bueno, quien tiene las de ganar es Trump. Pero vamos a ver, parece que el acuerdo podría estar cerca. Ahora, lo ha parecido ya tantas veces en las últimas semanas que tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo, ¿verdad? Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que las numerosas imágenes de Donald Trump rezando con los miembros de su gabinete o bien siendo bendecido por pastores no son una mera foto vacía. Detrás se encuentra una realidad, el creciente peso de la religión en la política y la vida pública, que una encuesta de Pew Research ha sacado a la luz. De acuerdo con el citado sondeo, un 37% de los estadounidenses cree que la religión está aumentando su influencia en la administración y en la vida pública. A pesar de que la gran mayoría, el 61%, sigue considerando que está perdiendo fuerza, el incremento entre quienes consideran que crece es de un impresionante 19% en apenas 2 años, volviendo a los niveles de hace casi 25 años. Entre tanto, la caída de la natalidad en Estados Unidos representa un cambio estructural con serias implicaciones socioeconómicas y políticas. Los últimos datos del CDC sitúan la tasa de fertilidad para 2025 en 1,57 hijos por mujer, un nivel que acerca al país a lo que los demógrafos denominan trampa de baja fertilidad, donde la caída se retroalimenta y resulta cada vez más complicada de revertir. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Will. Pues nos vamos ahora a la información del tiempo, después una pequeña pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. Atención hoy al noroeste peninsular, donde se esperan tormentas localmente fuertes. La inestabilidad en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León va a dejar chubascos que podrían ser localmente intensos, con granizo y rachas de viento muy fuertes. No se descartan tormentas más aisladas en otros puntos de la meseta norte, la cordillera cantábrica y también en el Pirineo. En el resto del país dominará la estabilidad con cielos poco nubosos. Habrá nubes bajas en tramos del litoral noroeste y nordeste y en Baleares, con posibles brumas costeras. En Canarias, ambiente estable pero con calima y temperaturas que llegarán a los 36 grados en Canarias Orientales y también en el suroeste peninsular, el Valle del Ebro y zonas del Cantábrico. Un verano adelantado con valores inusualmente altos para estas fechas.